Bueno, está bajando desde las elecciones generales, es decir, entre agosto y octubre tuvimos un salto importante en el dólar y a partir de la elección general, de los resultados de la elección general, empieza a calmarse el mercado de cambio con algunas otras medidas que tomó el gobierno como un programa extendido de incentivos a la liquidación de exportaciones que les permite tener a los exportadores un tipo de cambio más alto. Por un lado, el Banco Central suma reservas desde que se tomaron estas medidas, y por el otro, la lectura que hace el mercado financiero y en particular el mercado de cambio es que el proyecto de dolarización ha quedado archivado. Esa es la realidad, por más que Milei esté diciendo lo contrario. O sea, teníamos un Milei que había salido ganador en la elección de agosto en las PASO, donde se lo daba como ganador en la elección general en primera vuelta, eso no ocurrió, entonces el mercado financiero y el mercado de cambios en particular empezó a recalcular, a hacer cálculos nuevamente, y en los cálculos tiene en cuenta esto, que el proyecto de dolarización, que lo que hacía el proyecto de Milei de dolarizar la economía era sacarlo del techo al dólar, es decir, el dólar podía trepar hasta valores inimaginables. Bueno, ese dólar de 1.200, 1.300 pesos, como estuvo rozando la cotización después de agosto, es un dólar exageradamente caro para la economía argentina, es un dólar que responde a una crisis política muy importante y a una aventura dolarizadora que no tiene sustento en la realidad. Lo que ocurre a partir de octubre es que el mercado financiero, por un lado, lee que este proyecto se archivó y por el otro lee que Milei se ha aliado a parte de Juntos por el Cambio, a lo que se llama los halcones de Juntos por el Cambio, que no están a favor de la dolarización, y el macrismo lo ha rodeado a Milei de algunos economistas más ortodoxos, entre ellos dos economistas, que son dos banqueros centrales como Guido Sandleris y Federico Sturzenegger, que responden a los intereses del Fondo Monetario Internacional, es decir, desde el punto de vista de lo que se espera en la economía, de lo que el mercado financiero espera, a Milei se lo ha rodeado de esta gente que responde a otros intereses que no tienen que ver con la dolarización. Esa es la lectura que hace el mercado, junto con algunas medidas que ha tomado el gobierno que incentivan la liquidación de exportaciones y que le permiten al Banco Central sumar reservas. Y con este panorama, ¿se puede visualizar qué podría llegar a pasar después del 19? Bueno, eso depende del resultado que tengamos. Evidentemente, yo creo que el 19 es una fecha bisagra para la economía argentina y para el todo en la Argentina. Es decir, no solamente una fecha bisagra para lo económico, sino también para lo social. Es decir, ¿cuál es el proyecto que se va a imponer? Es decir, tenemos, por un lado, un proyecto que tiene ciertas características que todos lo conocemos, y por otro lado tenemos un proyecto que es un gran signo de pregunta, por más que haya una alianza con el macrismo.